Rafael Llanes, diputado del Común, buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta, con las quejas que le llegan a ustedes, supongo que podrán hacer una foto bastante precisa de la situación de Canarias, y también le pido la fotografía, más concretamente de Tenerife. Efectivamente, el informe de la Diputación del Común es una fotografía de la parte más sensible del archipiélago, digamos la parte social, la parte de las personas vulnerables. Y bueno, año tras año la ofrecemos al Parlamento en primer lugar y a la sociedad en general con una serie de recomendaciones y siempre con el ánimo constructivo de aportar algo positivo para quien gobierna a la hora de priorizar sus actuaciones y para quien no gobierna, para que presente en el Parlamento las iniciativas adecuadas para corregir esos defectos. Yo no le voy a mandar una queja, pero le hago una pregunta. Usted, al margen de la figura del diputado del Común, tiene su criterio y su personalidad. ¿Está a la altura de la situación la clase política canaria? Bueno, eso le corresponde decidirlo la población cuando acude a las urnas. Vaya dribbling, ¿eh? Nosotros nos limitamos a supervisar la administración pública, a eso nos mandata el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, y nosotros lo que hacemos es poner en voz alta aquellas deficiencias que consideramos importantes para que se corrijan. Muy bien. Jorge Betancur, Francisco Pomares, Paco, buenos días. Muy buenos días. Pregunta para el diputado del Común. Sí, ha sido usted extraordinariamente crítico con la situación creada en la Consejería de Derechos Sociales en los últimos tiempos. Incluso se le ha censurado, se ha dicho que responde usted a la intención de deteriorar la imagen de una de las consejerías claves del gobierno. ¿Realmente es tan dramática la situación como ustedes han denunciado? Bueno, nosotros llevamos a cabo un trabajo absolutamente independiente, sin mirar quién gobierna, quién pretende gobernar y quién se opone a ese gobierno. Nosotros damos datos, hacemos un análisis riguroso con datos fehacientes. En el caso de las políticas sociales hemos hablado de dos aspectos, dependencia y discapacidad. En dependencia, lo digo brevemente, este es el tercer informe anual que presento en el Parlamento. El primer año, el de 2018, el tiempo medio de espera para resolver un expediente era 523 días, cuando legalmente está estipulado en que sea 180 días. Aquello me alarmó, era marzo de 2019, faltaban 3 meses para las elecciones autonómicas y pedí un pacto por la dependencia. No me hicieron caso y en el informe de 2019 ya no eran 527 días, ya eran 785 días. Y ahora en 2020 ya no son 785 días, son 927 días. Con lo cual veo una situación negativa del Departamento de Dependencia. ¿Qué ocurre? Y tengo que decirlo, que en el año 2020 hemos mejorado con respecto a otras comunidades autónomas. Somos la segunda que más crece en personas reconocidas de dependencia, mientras que en 14 comunidades autónomas se desciende. Y ahora, en el año 21, hemos leído recientemente que se ha duplicado el número de resoluciones. Nosotros lo que vamos a hacer, y ya lo he anunciado en la comisión parlamentaria, es un informe extraordinario para comparar los medios humanos y materiales que tiene el Departamento de Dependencia Canaria comparado con otras comunidades autónomas, porque no tiene sentido que en Castilla y León, que tiene 2.400.000 habitantes, se tarde 187 días, y en Canarias, que tenemos 2.200.000, se tarde 927. Bueno, el presidente del gobierno ha dicho que la burocracia en Canarias no funciona, ¿no? Lo dijo el otro día en una entrevista. Probablemente por eso han tenido que recurrir a un convenio con las cámaras de comercio para tramitar ayudas económicas, ¿no? A la pequeña y mediana empresa. Cabría preguntarse si no podía hacerse lo mismo en temas sociales. Te he hablado de una foto de Canarias, ¿no? Que ustedes lo que sacan es una foto de Canarias, es una foto en blanco y negro, con más negro que blanco, ¿no? Es verdad que ha aumentado, voy a decirlo con términos de mercado, el número de clientes, pero es que claro, llevamos un año y medio
terrorífico, donde la pobreza se ha disparado y la exclusión social se ha disparado, pero usted ha hablado del tiempo que se tarda en resolver las ayudas sociales, pero es verdad que el ingreso mínimo vital ha fracasado en Canarias. 100.000 peticiones, se han dado 13.000, apenas 13.000. Es el mayor lugar de España donde se han rechazado expedientes. Miles de familias esperando por una vivienda pública que no se termina de hacer, aunque los planes están ahí. El Banco de Alimentos, que el otro día gritaba que no tenía recursos y que por favor le dieran 50.000 euros para comprar comida. De verdad que es un tema de personal, falta gente, es un problema de leyes, hay demasiadas leyes que impiden... O de incapacidad. O de incapacidad. ¿Esto de qué va? Hay un problema estructural, ¿no? Y es que cuando se aprueba una línea de subvenciones, no se ha pensado si se tienen los funcionarios suficientes como para responder a esa línea de expedientes que llega. Pongo un ejemplo. Línea de subvenciones, de ayudas a afectados por el COVID-19 para el alquiler de sus viviendas. Se abre esa ayuda, una magnífica iniciativa, se presentan 16.000 expedientes. Claro, cuando habían pasado 4 meses se habían solucionado 120. A ese ritmo se hubiera tardado muchos años. Bueno, pues hubo un colectivo que vino a nosotros, a continuación vino el responsable de la consejería, el señor Franqui, se comprometió a dar las ayudas previamente a la resolución de aquellos expedientes que en principio cumplían, y así efectivamente se hizo. ¿Por qué? Pues porque se aprueba una línea de subvención sin tener la cantidad de funcionarios necesarias para agilizarlo. Y así ha pasado con el ingreso mínimo vital y con muchas ayudas. Pero, Rafael, usted me permite Sí. que le diga una cosa. Es que usted habla en reflexivo. Se aprueba... no, lo aprueba el gobierno, que es quien tiene la visión de los recursos humanos que tiene cada departamento. Porque es que esto es como el gerente de una empresa. Si usted y yo fuéramos empresarios y tuviéramos un gerente de una empresa y nos diera, no, es que puse en marcha la fabricación de lápices, pero no tengo gente para hacer lápices, lo echamos a la calle a los 5 minutos. Pero es decir, el problema está... pero tenemos 76.000 empleados públicos en Canarias ahora mismo, hemos crecido en 12.000 empleados en el último año y medio. ¿Cuánta gente tiene que trabajar para la administración canaria para que funcione? ¿2.200.000? El problema está, Jorge, en que hay, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, la ley, el decreto no te habla de en qué plazo se debe resolver. Pues está mal hecho, ¿no? Bien, pero la ley de dependencia sí, te dice 180 días. Entonces, si el Parlamento aprueba una ley y establece unos días, y el propio Parlamento es el que aprueba el presupuesto de la administración pública que debe cumplir esos días, pues tiene que darle los medios adecuados. Yo te voy a dar unos datos que no son oficiales, pero y por eso vamos a hacer la investigación de oficio para confirmar. Perdone que le haga un poquito Sí. de demagogia. Sí. De verdad. Se aprueba, el gobierno aprueba 5 millones o 4 millones para alquileres de locales públicos para la televisión canaria. Ningún problema, sobre la marcha. ¿Por qué los temas sociales, que se estaba hablando de ayudas de 400, de 500 euros a una familia, de 600 euros mensuales? Es que no estamos hablando de dar el macro concurso de la historia de la humanidad. Todo eso se empantana siempre. O sea, ¿por qué los más vulnerables son? Es que vamos a ver qué fraude o qué prevaricación o qué malversación o qué lucro puede haber en que una familia cobre 500 euros. Bueno, para que la intervención firme una determinada subvención, tiene que estar el expediente completo. Ya. Y si el expediente, por ejemplo, las ayudas de alquiler, había que demostrar que esa persona no solo estaba en situación de vulnerabilidad, sino que esa vulnerabilidad era debida al COVID-19. Pero en los datos que decías del número de funcionarios, vamos a ver. Pero yo, Canarias... perdón que le interrumpa, Sí. diputado, porque Paco Pomares está hoy, ya estaba cabreado con los 5 cambios en esto del fútbol, con los refuerzos de los 200 integrantes que se piden para 3 consejerías. Paco, ya hablando de los funcionarios y de los recursos, ya me imagino que tendrá algo que No, decir. ¿sabe lo que sucede? Que les estoy escuchando hablar y estoy pensando en que 3 consejerías no sociales acaban de plantear que necesitan 200 funcionarios más, contratar a 200 funcionarios más para poder tramitar los papeles de Bruselas, los dineros que llegan de Bruselas. Concretamente me estoy refiriendo a la Consejería de Transición Ecológica, a la Consejería de Administraciones Públicas y a la de Hacienda, ¿no?
y están planteando que las contrataciones tienen que producirse inmediatamente porque si no, no van a poder hacer frente a los recursos que llegan. Pero ¿qué clase de administración es esta que tenemos que cada vez que llega una situación extraordinaria hay que contratar más gente? Es que lo único que sabe hacer la administración es contratar más gente. Pues yo le voy a decir una cosa, si al final tenemos que contratar 200 empleados más, que serán del entorno, un cálculo así, ojo de buen cubero, de unos 10 millones de euros más, nos vamos a gastar las perras que llegan en encarecer el funcionamiento de la administración. Siempre estamos igual. Bueno, pero en las políticas sociales es fundamental tener esos funcionarios que resuelvan esos expedientes. Los datos. Canarias tiene 64 valoradores para dependencia. 28 Tenerife, 28 Gran Canaria, 3 La Palma, 2 Lanzarote, 2 Fuerteventura y 1 La Gomera. Sí, Castilla-La Mancha tiene 800. 800. Eso... Sí, no, sí. Castilla y León. Castilla 800. Que tiene 2.400.000 habitantes. Galicia tiene 2.700.000 habitantes. Tiene 150 valoradores en la Xunta y 550 valoradores más de la Xunta también, repartidos en los ayuntamientos. ¿Qué hizo Valencia hace 4 años? Estaba a la cola con Canarias, Pues aumentó el personal de dependencia un 403%. Pasó de 352 a 1.327. Y ahora está en los primeros del ranking. Es decir, hace falta funcionarios que resuelvan los expedientes. Y por supuesto ahí no es solo un tema de recursos humanos, también es necesario que los programas informáticos sean compatibles con el Servicio Canario de Salud, que evidentemente la dependencia es un asunto sanitario, y también con los servicios sociales de los ayuntamientos, que también tiene esa vertiente social. Todo eso hay que hacerlo para que Canarias no esté a la cola de dependencia. ¿Y no se podría también plantearse que en la administración canaria hay un problema de gestión, hay un problema de que está abandonada de la mano de Dios desde hace muchísimo tiempo, de que no se articulan los mecanismos y los recursos para que la gente trabaje como tiene que trabajar? Realmente, los que sabemos lo que ha ocurrido durante la pandemia, cuál ha sido la respuesta de la administración canaria y de la dirección de la administración canaria, miles de personas han tenido unos niveles de trabajo y de producción bajísimos. Realmente eso no se puede activar de tal manera que funcionemos mejor. No se pueden derivar funcionarios que no están trabajando o empleados públicos que no están trabajando lo suficiente en determinadas áreas a las áreas de derechos sociales. ¿No se podría funcionar de esa manera? Bueno, es posible, es algo que nosotros lo que hacemos es una comparación con las otras administraciones, por qué en otras administraciones funciona y en esta no. No creo que sea por los alisios, no creo que sea por el clima, no creo que sea por la latitud en la que está el archipiélago. Es porque faltan recursos humanos y lo vamos a hacer en un informe extraordinario que daremos a conocer. Esa comparación sería espléndida si supiéramos también cuál es el número total de funcionarios públicos, de empleados públicos que hay en Castilla y León, me parece que ha citado usted, en relación con los que hay en Canarias. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Pues habrá que hacerlo. Señor Llanes, sí. Diputado del Común, una última pregunta. ¿Vuelve el burro al trigo? Evidentemente el burro soy yo. Usted como diputado del Común, para acceder, sean de baja en el partido, entregan el carnet metafóricamente hablando, o de facto, lo del REF, el diferencial fiscal, modificación del REF, si la Cámara votando una cosa aquí, los diputados y senadores del PSOE votando otra cosa en Madrid. ¿Usted qué piensa de todo esto? Es socialista todavía, ¿no? En los debates políticos el diputado del Común no entra. El diputado del Común está para defender los derechos ciudadanos y para supervisar el funcionamiento de las administraciones públicas. Ahí vuelco toda mi energía. Con la hernia discal que tengo, me he metido 2 regates, que estoy como la niña del exorcista con la cabeza para detrás. Es cumplir exactamente la función que tiene para mí el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchísimas gracias, Rafael Llanes. Como siempre, un placer conversar aquí en la sintonía. Gracias a ustedes. Diputado Común, muy buenos días. Expediente. Miles de familias esperando por una vivienda pública que no se termina de hacer, aunque los planes están ahí. El Banco de Alimentos, que el otro día gritaba que no tenía recursos y que por favor le dieran 50.000 euros para comprar comida. ¿De verdad que es un tema de personal? ¿Falta gente? ¿Es un problema de leyes? ¿Hay demasiadas leyes que impiden? ¿O de incapacidad? ¿Esto de qué va? Hay un problema estructural, ¿no? Y es que cuando se aprueba una línea de subvenciones,
no se ha pensado si se tienen los funcionarios suficientes como para responder a esa línea de expedientes que llega. Pongo un ejemplo. Línea de subvenciones, de ayudas a afectados por el COVID-19 para el alquiler de sus viviendas. Se abre esa ayuda, una magnífica iniciativa, se presentan 16.000 expedientes. Claro, cuando habían pasado 4 meses se habían solucionado 120. A ese ritmo se hubiera tardado muchos años. Bueno, pues hubo un colectivo que vino a nosotros, a continuación vino el responsable de la consejería, el señor Franqui, se comprometió a dar las ayudas previamente a la resolución de aquellos expedientes que en principio cumplían, y así efectivamente se hizo. ¿Por qué? Pues porque se aprueba una línea de subvención sin tener la cantidad de funcionarios necesaria para agilizarlo. Y así ha pasado con el ingreso mínimo vital y con muchas ayudas. Pero, don Rafael, usted me permite que le diga una cosa. Es que usted habla en reflexivo. Se aprueba, no, lo aprueba el gobierno, que es quien tiene la visión de los recursos humanos que tiene cada departamento. Porque es que esto es como el gerente de una empresa. Si usted y yo fuéramos empresarios y tuviéramos un gerente de una empresa y nos diera, no, es que puse en marcha la fabricación de lápices, pero no tengo gente para hacer lápices, lo echamos a la calle a los 5 minutos. Pero es decir, el problema está... Pero tenemos 76.000 empleados públicos en Canarias ahora mismo, hemos crecido en 12.000 empleados en el último año y medio. ¿Cuánta gente tiene que trabajar para la administración canaria para que funcione? ¿2.200.000? El problema está, Jorge, en que hay, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, la ley, el decreto no te habla de en qué plazo se debe resolver. Pues está mal hecho, ¿no? Bien, pero la ley de dependencia sí, te dice 180 días. Entonces, si el Parlamento aprueba una ley y establece unos días, y el propio Parlamento es el que aprueba el presupuesto de la administración pública que debe cumplir esos días, pues tiene que darle los medios adecuados.